calidad por su contenido. El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Hola, es un gusto estar nuevamente ya con ustedes. Hoy precisamente 6 de marzo de 2023, en punto a las 4 de la tarde. Es un honor pues que podamos estar nuevamente en comunicación siempre a través del 88.5 FM acá en Tegucigalpa, 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, también 95.1 en el litoral atlántico y 97.9 para la región sur y el Pacífico. Bueno, es que la señal de Radio Globo llega a todo el país, donde quiera que se encuentre, puede conectarse a partir de este momento para que pueda sintonizar Cuarto Poder. Y también este programa se está retransmitiendo a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día, lea el Pulso.hn. Ahí pues se dice lo que otros medios callan. Bueno, es una tarde bastante calurosa, ya estamos prácticamente en pleno verano, estamos ya con temperaturas entre los 30, 32 hasta 35 grados centígrados. Es un calor horrible que se está haciendo en este momento en Tegucigalpa y uno tiene que acostumbrarse desgraciadamente a este tipo de cosas. Bueno, ayer se celebró a propósito el 10º aniversario de la muerte del entonces presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. Por allá estuvo una delegación del gobierno encabezada por el asesor presidencial Manuel Zelaya. Estuvo junto al vicecanciller Gerardo Torres, también por ahí estuvo la parlamentaria Hortensia Zelaya, más conocida como la Pichu. Pues participaron ahí en un evento donde se encontraron varios presidentes de América Latina, precisamente el de Bolivia, Luis Arce. Por ahí estuvo también el presidente, el comandante Raúl Castro. Por ahí anduvo también Daniel Ortega y otras personalidades que son afines pues al pensamiento bolivariano de Hugo Rafael Chávez Frías. De hecho, pues se reunieron también con el secretario general de la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, en el cual pues abordaron varios temas de cooperación bilateral. Pero bueno, no queremos entrar más en detalles, ya es un hecho pues que se suscitó el fin de semana. Pues por ahí pues estuvo el presidente Zelaya y dijo en su alocución precisamente, donde estuvo en compañía del presidente Nicolás Maduro, de que se equivocaron aquellos que pensaban que con la muerte de Chávez pues por lo menos la izquierda latinoamericana iba a fracasar. Aquí ya también está don Carlos Paz, con una camisa blanca para soportar las altas temperaturas en este infierno llamado Tegucigalpa. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? No, estamos muy bien, Brian Flores. Gusto saludarle a Cristian en los estudios de Globo TV Honduras, a la compañera Ana Godoy en producción y a Ronald López en los estudios de Radio Globo. 10 años del fallecimiento del comandante Rafael Hugo Chávez Frías. Sí. Lo conmemoraron los venezolanos, estamos viendo ahí por la televisión, en todo el país, en todo Venezuela. Sí. Incluso reseña de su memoria histórica cuando se levantó en armas. En 1992, hace 31 años. Cuando dimitió y él hizo un llamado a los soldados manifestándoles que en la capital pues, no habían logrado tomar el poder. Le dijo por ahora. Vivirá para la historia de sí, mire, América Latina. Antes de entrar. Lo que haga la derecha, la ultraderecha, muy difícil va a borrar su. Y le cuento una cosa. Mire que estaba leyendo una nota del diario El País. Se hizo una encuesta en Venezuela. Y lo hizo, y el dueño de esta encuestadora es un dirigente de la oposición. Antes de ir con nuestro invitado y el tema del día, se habla de que Hugo Chávez, aún estando muerto, tiene una alta aceptación popular entre los venezolanos. Dijo este consultor, que se llama Luis Vicente León, dijo de que Chávez, al momento en que falleció, tenía una alta popularidad, la cual pues hasta el día de hoy no se ha borrado. Es decir, que la huella del chavismo pues va a perdurar en el tiempo, independientemente sus gobernantes hagan una buena o mala gestión. Saludamos al pueblo de Guajiquiro, gracias a los compatriotas que nos escuchan allá en la montaña de Guajiquiro. Y les informamos también a nuestros oyentes y televidentes, en particular en el interior del país, los que nos escuchan por radio, que
se habla mucho del statu quo. Pues consiste en aquellos que quieren sostener lo que es difícil de sostener, valga la redundancia, y se manifiestan en que las cosas deben de estar así como se han venido dando. He escuchado la alarma por una reforma fiscal que se habla a la ley tributaria, a la ley de, por ahí que lo dicen, la ley de comercio. Hay unos que dicen que se cae, se muere Honduras, tocan eso. Pues entonces eso es lo que le llama mantener el statu quo. Y con este caso de alarma, de darle facultades al procurador de la República para que pueda indagar sobre concesiones, convenios, contratos anteriores y los existentes y los por venir, para mí es nuevo. Yo creí que los tenía más bien, porque es el abogado del Estado, el procurador, el que representa. Entonces, ¿cómo es que a veces le montamos capote? Yo soy uno de ellos y por eso asumo la responsabilidad cuando el Estado pierde los casos ante los juzgados. Pero que sean los entendidos en la materia. Sí, pero yo antes no soy que periodista. Solo quería explicarle eso a nuestro pueblo, que cuando decimos statu quo, sí, nos un orden establecido. a eso, que se aferra a que las cosas no deben cambiar, sino es mantener el orden existente. Bueno, mire, está don Germán, el abogado Licona, pero antes de entrar en detalle con el abogado Licona, es necesario explicar algo. El procurador general, por mandato constitucional, es el abogado del Estado de Honduras. Miren, han habido aquí una gran cantidad de concesiones de obra pública dados a privados, a tal punto de que esta gente se enriqueció y terminamos convirtiendo entonces a Honduras, o al país mejor dicho, en la siguiente frase: Honduras S.A. ¿Usted considera, que, abogado Licona, que este país es Honduras S.A. y por qué es importante, o es contraproducente que al procurador general se le den poderes para que pueda revisar contratos y concesiones de obra pública dadas a privados? Es un gusto saludarlo esta tarde. Sí, buenas tardes a los amigos de la Globo. Un placer al pueblo hondureño, darle gracias a Dios por tener una tarde hermosa, por estar una vez ya después de nuestras actividades, pues tener esta comunicación placentera y en temas que tienen interés nacional, como lo es el accionar del Procurador General de la República en los temas de su competencia, y aún, como dice la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, en aquellos temas donde tenga interés la nación a través del Poder Ejecutivo. En ese sentido, consideramos que es el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, quien deberá conocer de todos aquellos actos y contratos, tal como lo reza el artículo 19, numeral 3, donde claramente establece que deberá comparecer en representación del Estado conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo y al otorgamiento de los actos o contratos en que estuviere interesada la nación. En ese sentido, y como ahorita el tema de punta es acerca de esos contratos que se han dado, otorgados, y ustedes le ponen ese apellido, Honduras Sociedad Anónima, pareciera que estamos privatizando la nación, cuando lo que debe prever es el interés general del pueblo hondureño y no de particulares que de una y otra forma han drenado los recursos a través de contratos leoninos, a través del otorgamiento de algunos beneficios, como bien lo decía la Presidenta de la República, todas esas concesiones y todas esas exoneraciones. Óigame, una exoneración nos permite a nosotros para por lo menos alcanzar el punto de equilibrio, pero aquí hay exoneraciones que duran 20, 30 y 50 años, pues entonces ya ese juego político entre los privados y gente de gobierno es lo que nos tiene nosotros sumergidos en esta vorágine de ponerle duda a todo lo que se ha hecho, porque en realidad tarde o temprano nos ha de pagar factura
a los hondureños, porque somos nosotros quienes con nuestros impuestos se pagan esas grandes indemnizaciones por no saber administrar con decoro la cosa pública. Créame, abogado, que cuando escuché, bueno, buenas tardes, le saluda Carlos Paz, abogado Licona. Un placer. Que cuando escuché que le iban a dar esas facultades, para mí no es la alarma, o lo nuevo para mí es que no haya tenido esas facultades. Sí. Sí, o sea, según sí. yo tenía amplias facultades como procurador de la República. Sí, recordemos que el Procurador General de la República, como bien lo dijo usted en su introducción, es el abogado del Estado. Él nos representa en muchas materias, digamos, el caso del Tribunal Superior de Cuentas, las acciones civiles y criminales que resulten de las intervenciones fiscalizadoras que realiza el Tribunal Superior de Cuentas serán ejercidas por el Procurador General de la República. O sea, todos aquellos reparos en donde se demuestre la responsabilidad de los que fueron examinados y que no pudieron desvirtuar dichos reparos, tiene que continuar la Procuraduría ejerciendo la acción civil respectiva, o sea, cobrándole a través de la acción de repetición a todos aquellos que de una y otra cosa, por acción o omisión o por desconocimiento de las leyes, hayan generado un daño económico al Estado de Honduras. Lo podemos ver en el caso particular con algunos funcionarios que han despedido personas sin seguir los procedimientos, y si esas demandas en los entes jurisdiccionales, en sus fallos, salen favorables a favor de los peticionarios y hay que reintegrarlos, esa acción de repetición tiene que ejercerla el Procurador General de la República en contra de aquellos que hicieron los actos administrativos en materia de personal por la preparación inadecuada y sin seguir todos los aspectos procedimentales, laborales y contenciosos, a fin de que el Estado no sea condenado. Pero ese accionar todavía no lo hemos visto, porque aquí el Estado paga cantidades onerosas, generando un impacto económico en relación a los malos despidos, y lo que menos se hace es deducir responsabilidades a estas personas. También hay otras acciones que la Procuraduría General de la República realiza en el tema criminal, en el caso particular que tiene que ver con el daño que se genera al medio ambiente. Cuando a personas se le instruyen requerimientos fiscales y donde el medio ambiente, el daño se lo genera el Estado de Honduras, es el Procurador General de la República quien participa activamente, bueno, a través de delegación de poder, asigna a un abogado para que en nombre del Estado participe junto con el fiscal de todo el procedimiento de la acusación, y al final, si el daño es en su magnitud es condenado, pues se establecen también aquellas medidas restauradoras para que estas personas puedan, particularmente en el caso que sea de sembrar árboles, se impongan esas medidas y se supervise que se cumpla lo que se mandó. Acá en Honduras se está recurriendo a la famosa garantía jurídica. Es lo que van a apelar en este caso. Pero ¿dónde queda esa garantía para la nación hondureña? Bueno, recordemos que somos un Estado de Derecho, un Estado independiente, un Estado soberano, y debemos de tener todas las garantías jurídicas de todas las acciones que nosotros hagamos, conforme al beneficio que puede tener el Estado en relación al interés general. Consideramos oportuno que las garantías que se otorguen a favor del Estado o que puedan resarcirse en beneficios a la población sean tuteladas a través de la Procuraduría General de la República, y sea esta que intervenga
en todo lo que tenga que ver de sus actuaciones a fin de proteger al mismo Estado de cualquier situación que pueda generarle algún daño a futuro. Hablamos de los contratos. Mire, ese tema es un tema álgido, porque en los últimos años la parte contractual, si bien es cierto, el Código Civil establece que los contratos son obligaciones entre las partes y de hecho debemos de cumplirla. Usted puede ver con los contratos que muchas veces se dice leoninos. Ahorita la presidenta, en el caso particular del contrato de la prestación de bienes y servicios, o del servicio más bien, porque los bienes los compró el Estado con eso de las cámaras del 911. O sea, tiene que agotarse todo el procedimiento, ¿verdad?, que tiene que ver con el arbitraje, a fin de que si no se ponen de acuerdo por la vía administrativa o arbitraje, pues tendrá que ser una acción civil la que pueda dilucidar la respuesta que tiene el Estado en relación a los señalamientos de que los contratos se hicieron al margen de la ley. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que teniendo el Estado empresas públicas, que seamos monopolio, porque solo nosotros brindamos energía eléctrica, solo nosotros brindamos agua para la población, y estas empresas estén en quiebra? O sea, esa es la mala administración de los políticos que han nombrado personas sin la capacidad idónea, y de igual forma sin la responsabilidad de los actos administrativos que conllevan después a demandas, y aún más allá, que vinculados con redes de corrupción vienen a establecer toda una depredación estatal que nos genera daños, y al final quienes terminan pagando todas las consecuencias es el mismo pueblo hondureño. Abogado Licona, tenemos acá ya en estudio al abogado y diputado del Partido Libre, Racel Tomé, pero quiero plantearle la siguiente consulta previa a que le presente a él. Yo desde luego digo, no puedo ni debo, porque no soy el sol que calienta Honduras, de darme cuenta de todo, pero siempre me ha llamado la atención la concesión que le otorgaron allá en 1910, 1911 a la Tela Ray Company y a la Standard Fruit Company, que en muchas ocasiones hemos escuchado: la Tela regala tantas manzanas de tierra, la Standard regala tal cantidad, pero nunca conocimos qué pasó después de los 90 años de la concesión, si se le prolongó, se le prorrogó o ella devolvió, pero ahí están funcionando con otro nombre. Pero le damos la bienvenida al abogado Racel Tomé acá en estudio, Brian. Bueno, un gusto saludarlo, abogado. ¿Cómo le va, hombre? Mire, para comenzar, ¿en qué consiste precisamente esta iniciativa? Porque a mí también me llama la atención de que el procurador prácticamente tenga las manos atadas cuando se habla de el tema de concesiones, en el tema de revisión de contratos. ¿Saben por qué? Les vamos a exponer un caso. El año pasado se denunció de que la entonces Procuradora General Ethel Deras maniobró para beneficiar a la empresa concesionaria del contrato, cuando su deber, y ya repito, lo establece la Constitución, es que es el abogado del Estado y en consecuencia debe defender el interés general de la sociedad, pero en esta ocasión no ocurrió eso. Pero antes que nada, primero, explíquenos, abogado, en qué consiste esta iniciativa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero disculparme porque del Congreso para acá siempre hay un poco de tráfico. Sí. Y teníamos algunos compatriotas con citas y agenda constante, pero también nos interesa a través de Cuarto Poder llegar a la audiencia, compartir las preocupaciones y temas tan fundamental como el que ustedes están abordando. Gracias, Carlos Paz, Brian, por la invitación, y logré alcanzar a escuchar al abogado Licona cuando venía en el trayecto. Primero decir que la Procuraduría General de la República tiene en este momento una parte, digámoslo, atada, porque no tiene capacidad de revisar los contratos y las concesiones, no tiene esa atribución, y esa es una de las prerrogativas que queremos incorporar en el proyecto que presenté, que es que ahora pueda revisar tanto las concesiones, los contratos
y todo aquello que tenga interés el Estado de Honduras, y en ese sentido va a poderlo hacer. Nosotros lo podemos que sea primero en el momento de hacerlo, y también se llama a priori, se llama antes de que lo firme, y también posteriores, después de que lo han firmado, también que lo pueda efectuar. Voy a dar un ejemplo, como lo decía Brian. Hablemos de la concesión, digamos este contrato de concesión leonino como el del peaje. Y el corredor seco también. Digamos ese contrato, que pase o no pase vehículos, el Estado tiene que darle cierta cantidad de dinero a esta concesionaria. Un famoso costo fijo. Entonces, ese es una cláusula leonina, se dice, porque es una cláusula que perjudica al pueblo hondureño. Si la Procuraduría tiene las atribuciones, inmediatamente dice, por esta cláusula leonina no debería de firmarlo presidenta de la República o presidente de la República. Entonces el contrato no pasa, entonces no es aprobado. O si ya está aprobado, como es el caso, y que está siendo aplicado, puede decir, por estas cláusulas nosotros podemos pedir la renegociación o la rescisión o la cancelación de estos contratos que afectan al pueblo hondureño. Se trata entonces, en esta iniciativa que ha presentado este servidor del pueblo, en representación de todos los hondureños y hondureñas, que tengamos la atribución de que el Estado, que sus gobernantes hagan las cosas de forma correcta, porque lo que hemos tenido en los últimos 12 años que estuvimos atrapados por una narcodictadura era todo aquel tipo de prebendas y privilegios únicamente hacia el sector que tenía el control del Estado, cúpulas nacionales y transnacionales. Hoy queremos que el Estado esté a favor del pueblo y que sus representantes, sus autoridades puedan tener las atribuciones de tomar decisiones a favor del pueblo. Por eso le damos esta prerrogativa a la PGR, Procurador General de la República. Esperamos que todas las bancadas me acompañen una vez que sea dictaminada, que se apruebe y que el procurador entonces ahora tenga esa atribución. Ha medido lo que se va a desatar, darle esas facultades al procurador, y que se diga que se atenta contra la seguridad jurídica, que el procurador va a ser para perseguir. No hay ninguna situación que puedan querer darle una distorsión, porque el Estado, el problema que nosotros hemos tenido es que aquí las élites que han tenido control de esto han colocado el Estado de forma chiquita, pues. Entonces las élites han estado encima. Brian y Carlos Paz lo han explicado en este Cuarto Poder. Nosotros lo que queremos hacer es darle fortaleza al Estado, y el Estado tiene representación y tiene instituciones. Una de las instituciones del Estado que debe tener fortaleza es la Procuraduría, porque no puede ser que no tenga capacidad el Estado, que es el que otorga las concesiones, de poder revisar. Voy a ponerlo en palabras sencillas al auditorio Cuarto Poder. Cuando Carlos Paz firma un contrato como persona particular con el dueño de una casa, un contrato de arrendamiento, Carlos está arrendando, las dos pueden revisar, y si hay una condición que no estén de acuerdo, la pueden pedir la rescisión. El problema que nosotros tenemos aquí es que al Estado no se le da fortaleza, porque no puede revisar la cláusula. ¿Quién revisa por el nombre del Estado? ¿Entiende? O sea, usted, ahí puse el ejemplo de dos particulares, que era el dueño de la casa y Carlos Paz. Ahí los dos puede decir, el dueño de la casa puede decir, no me está cumpliendo, o Carlos Paz, no me está cumpliendo usted como propietario. Puse ese ejemplo para que miren cuando hay igualdad. Ahora, el Estado, en este caso, otorga una concesión, pero también tiene que tener la capacidad como parte de poder exigir eso y decir cuáles son las atribuciones que no se pueden y que pueden afectar, y que son cláusulas leoninas. Por eso entra esta prerrogativa a la PGR. Sí. Vamos a ver si tenemos en línea todavía al abogado Licona. Bueno, que está explicando el abogado Tomé este tema. Abogado, ¿qué opina sobre lo que acaba de plantear el parlamentario? Bueno, un saludo al diputado y abogado Rafael Tomé. Saludos. Consideramos que como atribución explicativa en relación a
a lo que yo presentaba en el artículo 19, numeral 3, si van a ampliar esa gama de atribuciones, en buena hora, porque recordemos que uno de los aspectos que le ha causado mayor daño a las finanzas públicas y al mismo Estado de Honduras son los contratos. Y como bien decía, los monopolios que tenemos nosotros como Estado, la energía, el agua, Conatel, pero las empresas están quebradas, pues. O sea, no puede ser eso, pero ya sabemos cuál es el origen de las quiebras de estas empresas, que son todos esos contratos leoninos que en su momento no fueron revisados por las instituciones que deberían de haberlos revisado, pero que de repente había otro interés para que estas instituciones no participaran. Si ahora, cada vez que se tenga que conocer y firmar o elaborar un contrato con una empresa que preste bienes y servicios al Estado de Honduras, pues es importante su participación. Lo único que no hay que caer en aquel vicio y tener mucho cuidado, diputado Russell Tomé, es que no nos convirtamos en juez y parte, porque recuerde que todo dictamen que se emite en muchas instituciones no son vinculantes con las decisiones que toman los administradores. Ejemplo, en una dirección administrativa de una institución del Estado, siempre en un proceso de licitación mandan a revisar los pliegos de licitación, pero viene el dictamen de legal donde dice que sí se puede hacer la licitación, pero que al final queda la decisión del funcionario, que debe conocer su legislación interna y debe conocer sus actuaciones, de las cuales él tiene que hacerlas apegadas a derecho. Y aún las direcciones legales en sus dictámenes establecen que las observaciones que ellos hacen las pueden tomar en consideración, pero no son vinculantes para responsabilidades futuras en torno a las recomendaciones que ellos hagan. Entonces, aquí hay que tener un sumo cuidado, porque recuerde que el papel de la Procuraduría es ser el juez del Estado, perdón, el abogado del Estado, y que en algún momento, como bien lo mencionaba, va a participar en un juicio y de repente imagínense que representa al Estado, pero que de repente la otra parte diga, sí, pero usted mire, usted revisó este documento y usted le dio el visto bueno, y hoy aquí nos está demandando, o el Tribunal Superior de Cuentas hizo un requerimiento y hizo varios pliegos de responsabilidad y ustedes lo revisaron primero. Entonces hay que separar esas facultades y deben de quedar bien determinadas en las reformas que le van a hacer a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, para que éstas puedan ser efectivas y que no generen dudas en el caso de la aplicación de la justicia. Voy a darle lectura a Carlos Paz y Brian y el abogado Germán para que le quede muy claro cuál es hacia dónde va. Artículo 19, en el numeral 3 del 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, estamos proponiendo que se agregue esto. Porque el numeral 3 dice que el procurador tiene, entre las otras atribuciones, comparecer en representación del Estado conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo y al otorgamiento de los actos o contratos en que estuviera interesada la nación. Eso es lo que está actualmente. Agregamos este párrafo, cito abriendo comillas, esto es la propuesta. De igual manera, se faculta a la Procuraduría General de la República para analizar a profundidad todos los contratos que contengan concesiones celebradas por el Estado de Honduras, las cuales deben ser analizadas asegurándose que éstas no contengan defectos de forma, fondo, irregularidades, lesividad u otros perjuicios en contra de los intereses del Estado de Honduras. Dicho análisis debe realizarse a priori y a posteriori de ser publicado ese instrumento jurídico de que se trate en el Diario Oficial La Gaceta. La Procuraduría General de la República debe ejecutar los recursos
y procedimientos legales que en derecho correspondan en defensa de los intereses del Estado de Honduras. Ahí cierro comillas. Eso es lo que estamos agregando. ¿Qué quiere decir? Que si la Procuraduría inmediatamente detecta que ese contrato es leonino, puede presentar el procedimiento de llamar a la otra parte y le dice, aquí vamos a renegociar. Si usted no está de acuerdo, entonces voy a la rescisión o la anulación o la cancelación de ese contrato. Establezco el ejemplo de las sedes, digamos. Las sedes, que fue un engendro monstruoso, que ya la derogamos y que ya en Honduras se terminó ese engendro, era una perversión de la Constitución. Eso, la Procuraduría debería tener la atribución de decir, esto está incorrecto porque violenta los derechos del pueblo hondureño, y podría haber actuado. Eso es lo que estamos haciendo, pues dándole una atribución a la Procuraduría para que cuando estén los intereses del pueblo hondureño también pueda actuar en eso que son los contratos, concesiones o instrumentos que ha suscrito en representación del Estado alguna institución del país. Pero allí es donde está el interrogante del abogado Germán Licona. En el caso de las sedes, era una iniciativa del Poder Ejecutivo. El procurador de aquella ocasión prácticamente estaba amarrado. No, es que, como son, ¿qué hicieron? En aquel momento lo que vieron la narcodictadura tenía todos los poderes del Estado controlados. El procurador estaba sentado, ¿no? Todos los poderes del Estado. Aquí lo que había al otro lado era un pueblo patriota, genuino, valiente, que fue el que derrotó la narcodictadura. Pero lo que yo le estoy diciendo es que ya en este momento, con esta atribución que yo le estoy diciendo, el procurador estaría con atribución para presentar la acción, ya no necesitaría ningún proceso, porque él tendría esa prerrogativa de decir, bueno, ya cambiaron las cosas y lo que hicieron, esto violentó al pueblo hondureño y voy con la demanda para anular o para pedir la el resarcimiento de los derechos del pueblo. Antes de ir a la pausa, abogado Licona, lo que acaba de escuchar. Mire, me llama la atención el agregado que le incorporan al numeral 3 del artículo 19, como bien lo hemos hablado y detenidamente lo he escuchado. Está bien que se haga sobre los contratos nuevos, pero hablar de irnos retroactivamente a revisar contratos que, aunque sean leoninos, aunque sean lesivos, pero la retroactividad solo se puede dar en materia penal cuando favorece al reo, y eso lo conocemos. Ahí creo que habría alguna situación, Russell, que deberían de valorar para no incurrir en alguna situación que pueda de repente entorpecer el espíritu. Entiendo la intención suya y es la intención del pueblo hondureño de que todo contrato sea revisado tal como lo está haciendo la Secretaría de Energía con aquellos contratos lesivos, ¿verdad?, de generación de energía que fueron dados a mansalva por una comisión de energía en el Congreso Nacional por los contratos que se otorgaron firmados en la NE, y que hoy vemos con preocupación cómo eso ha esquilmado las finanzas de las instituciones del Estado y nos tiene en una situación precaria que es bien difícil de levantar si no se toman las decisiones acertadas. Bueno, permítanos un momento, abogado, y también al abogado Tomé. Tenemos una pausa retrasada. Ya volvemos. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar.
inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el abogado Germán Licona y el abogado y diputado del Partido Libre, Russell Tomé, sobre la iniciativa de otorgarle facultades al Procurador General de la República para que pueda revisar exhaustivamente concesiones, contratos y convenios de la nación hondureña con particulares. La consulta, le agradecemos al abogado Licona, es sobre, usted mencionaba elementos de antes, pero enfrentamos como Honduras, como Estado, que informó la señora secretaria de Finanzas, que en la última década hemos pagado más de 15,000 millones de lempiras que el Estado hondureño ha perdido estas demandas. ¿Cómo enfrentar entonces esta situación con esos contratos que todos conocemos? Son leoninos, que el Estado siempre sale perdiendo, así como el caso de EH, que tenía ahí una millonaria cantidad en dólares que tenía que pagársele como costos fijos y que la van a tener que pagar. Abogado, y le agradecemos mucho. ¿Está todavía el abogado Licona o se nos cortó? Sí, aquí estamos. Bueno, mire, sabemos que, como dice aquel dicho, que al Estado es como pegarle un bolo, ¿verdad? Que todas las acciones que se incoen o que se interpongan, los peticionarios van a salir beneficiados. Pero esa irresponsabilidad de los funcionarios en no ejercitar las acciones pertinentes o no saber cómo desempeñarse en las funciones es lo que nos tiene a nosotros prácticamente embuidos en un problema de impacto económico. Serán 15,000 millones que se han pagado, pero el daño que tenemos, ¿cómo vamos a recuperar nosotros el 74% de la pobreza a nivel nacional? No la vamos a recuperar con 15,000 millones que se han pagado. ¿Cómo vamos a recuperar el 95% de impunidad que tiene este país de la falta de acción del mismo Ministerio Público y de los mismos entes jurisdiccionales? Ahí es donde es el fondo del asunto, donde el Estado, donde el presidente, que es el encargado de llevar y ejercitar la administración pública, tiene que nombrar personas honestas con capacidades y que estas personas hagan bien su trabajo. Como bien le decía, algo que debe ejercitar el Procurador General de la República es la acción de repetición, porque si no fortalecemos esa figura, se va a seguir haciendo daño al país. Y le voy a poner un ejemplo facilito, mi amigo Russell Tomé. La Secretaría actual, la INSEP, ahora SIT, yo represento a 2 mujeres embarazadas en lo contencioso administrativo. Óigame, ¿cómo se pone a creer usted? Me la despacharon el 31 de agosto y el 15 de octubre, mes y medio, ya la muchacha estaba dando a luz. Imagínense qué irresponsabilidad de este ministro, o si no es el ministro, fue el que dio la orden del administrador o el jefe personal que despidió a estas personas. Óigame, personas que están en calamidad doméstica. Entonces, ¿a quiénes estamos encomendando la administración de la cosa pública? Yo entiendo que no podrán darse cuenta los ministros, pero son los responsables. En este caso, quienes firmaron los contratos que son lesivos y nocivos
para el devenir del pueblo hondureño y del país, tiene que asumir sus responsabilidades. Tenemos que darle una persecución, prácticamente, si se determinan responsabilidades, que un Ministerio Público fortalecido prepare los requerimientos fiscales en caso que se determinen algunas acciones. Pero la acción de repetición, señor diputado, es imprescindible en los actos públicos, y máxime cuando un país está en las postrimerías de caer en bancarrota, porque la misma ministra establece que tenemos que endeudarnos en los próximos presupuestos externamente y nacionalmente para poder cubrir el presupuesto. Entonces, estas son las dudas que generan en torno a algunas decisiones que se están haciendo desde el Poder Legislativo. A fin, no son malas las iniciativas que usted está planteando, pero hay que asociarnos con personas que estén entendidas para que podamos sacar un buen producto que en realidad pueda reducir ese efecto que causan la injerencia de algunos malos funcionarios al otorgar contratos que vayan preñados de corrupción y que sean nocivos al interés general. Le agradecemos mucho al abogado Germán Licona por compartir su conocimiento técnico jurídico con la audiencia de Cuarto Poder. Muchas gracias, abogado. A la orden, muy gracias, bien. Abogado, muy amable. Bueno, aquí seguimos con el parlamentario Russell Tomé, que ya pues se introdujo esta iniciativa, repetimos, para que al procurador general se le den amplios poderes para poder hacer revisión de contratos y concesiones. Miren, aquí en el país siempre se ha alegado una cosa, sobre todo desde la empresa privada, porque el principal reclamo es que el Estado no es eficiente. Entonces, como el Estado no es eficiente, y esa explicación de una lógica bajo el neoliberalismo, que en conclusión es volver más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, a costa del Estado. Pero en esta ocasión hay ambiente, abogado, para que en el legislativo se pueda aprobar esta iniciativa. Sí, hay un ambiente muy importante. El Partido Libre llegamos con el compromiso de empujar cambios y transformaciones, de hacer un proyecto de refundación del Estado. Y este es uno de los temas, pues fortalecer las instituciones. Hay muchas cosas que son falacias. Por ejemplo, hay una falacia que es común en el gremio jurídico, que se dice que es fácil ganarle al Estado, que es como pegarle un bolo. Dice es una falacia. ¿Por qué? Porque usted escuchó a mi colega que cuando él estaba representando a trabajadoras, mira cómo le cuesta, cómo va, pero cuando es una empresa con influencia o sea, de las transnacionales respaldadas por las élites o de las cúpulas locales respaldadas por la élite, ahí el juicio va, pero a pedir de ruedas. Pero cuando es un trabajador que está reclamando sus derechos, ahí no funciona de esa forma. Entonces esa falacia queda derrotada. Por eso nosotros decimos que el procurador debe de representar los derechos del pueblo hondureño. Debe de verificar que los contratos sean contratos justos. Debe de verificar que no haya una cláusula leonina, debe de verificar que sean dentro del marco de la Constitución, debe de verificar que se respeta la soberanía del pueblo. Mire, hace unos años cualquiera podría decir que era una cosa absurda y que no se le podía imaginar que alguien podría colocar en venta a nuestro país. Y ustedes saben que con ese engendro monstruoso de la sede estuvo en venta el país, como que era un lugar donde podía usted venir a comprar un pedazo de nación. Y algo grave, ahora se conoce que hay un laboratorio de genética. Sí, o sea, y hay un montón de manipulaciones y todo lo que venían realizando sin el respeto a la soberanía del pueblo. Aquí hay un solo Estado, hay un solo pueblo que es el soberano, que es el pueblo hondureño. Hay un solo gobierno que lo representa la Presidenta de la República. Hay un solo Congreso que lo representamos los diputados electos por el pueblo, que somos 128 diputados propietarios y suplentes. Y hay una sola Corte Suprema de Justicia, que son los 15 magistrados que nosotros acabamos de elegir. Porque los magistrados son electos por el pueblo en segundo grado
primero el pueblo nos elige a nosotros. Yo recibí el mandato de 207,000 ciudadanos y ciudadanas que me dieron el voto para que esté en el Congreso Nacional. Y por ese mandato de 207,000 yo pude elegir, o sea, en nombre de ese pueblo, voté eligiendo 15. Es elección, no es nombramiento. Entonces estas cosas son importantes aclararle al pueblo hondureño. Al Procurador General de la República debe tener la atribución de decirle: este contrato tengo que revisar. Lo que decía, por ejemplo, Carlos Paz, que me parece que es adecuado citar ese pasaje de la historia de Honduras con el caso de las bananeras, cuando en esa época de las concesiones otorgadas, todos esos privilegios que se le dieron a las transnacionales e internacionales, que si la devolución de las tierras entregadas para concesión se efectuó, cómo lo realizó, están nuevamente concesionadas por cuánto tiempo, qué es lo que está aportando, porque en aquel momento se estableció en esas concesiones que a cambio de que se hiciera el ferrocarril, se las dieron gratis, porque los precios eran irrisorios, gratis. Toda una de las zonas más ricas y fértiles del país. Y hoy que estoy aquí, invitado en Cuarto Poder con estos buenos amigos, Carlos Paz y Brian, usted va a la costa norte y no hay nada de ferrocarril, no hay nada de tren, no hay nada. Y el ferrocarril iba a llegar hasta el sur. No iba a en la zona norte, todo el iba país, a cruzar el país. Todo el país. O sea, ¿sí? Usted iba a montar aquí, a comprar un boleto y me voy en el ferrocarril. Entonces, todas esas situaciones son las que debe tener la capacidad del procurador de decir: bueno, mire que en este contrato aquí dice que usted tiene que cumplir esto y no lo está cumpliendo. Entonces usted, vamos a sentarnos a renegociar o tiene esta sanción. Y esa atribución va a tener ahora la Procuraduría General de la República. Me decía Brian, ¿cómo estamos? Porque a Brian le encanta la política y me dice, eso ocupa votos, me dice. ¿Está listo para conseguir los votos y con cuántos votos? Carlos y Brian, esto se aprueba con 65 votos, porque es una ley ordinaria. Cuando se habla de ley ordinaria es que no tiene rango constitucional. Las leyes de rango constitucional ocupan 2/3 partes, 86 votos. Esta ley ordinaria ocupa 65. Tenemos ahorita los 50 del Partido Libre. Espero que mis compañeros de bancada estemos listos para fortalecer esta institución y vamos a hablar con las otras bancadas. Esperamos el dictamen pronto y yo creo que todos aquellos diputados y diputadas que queremos que los derechos del pueblo y del Estado de Honduras estén bien garantizados, vamos a darle fortaleza a la Procuraduría General de la República. Mire, usted vio el otro día, lo pasaron en los medios de comunicación, cómo estuvo ahí la situación de la condena del Estado de Honduras por el tema de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tuvo que ir el Estado de Honduras fue a aceptar y a pedir ya de un solo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte el fallo, porque el Estado de Honduras no tenía nada que hacer. O sea, el procurador fue a decir, bueno, aquí no hay nada que hacer. Esa fue una violación, la destitución de estos 5 magistrados. ¿Cómo no? Permítanos un momento, abogado Russell, vamos al último corte. Ya regresamos. Rona. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar, inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable, siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco
Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde, ya hemos escuchado al abogado Germán Licona, a quien hemos despedido, y le agradecemos compartir su conocimiento técnico, jurídico con nuestra audiencia. Y acá está pues el abogado Russell Tomé, diputado por el Partido Libre. Vamos a dejar un poco, ya la iniciativa ha explicado detalladamente cuál es la finalidad y el objetivo de darle facultades al Procurador General de la República para que pueda analizar exhaustivamente concesiones, convenios y contratos del Estado de Honduras con sectores privados o terceros. Pero el abogado Russell Tomé también es el presidente de la Comisión del Congreso Nacional de Asuntos Electorales. Abogado, yo dije acá públicamente que estábamos tratando el tema de la ley de extradición, que a nadie le preocupaba. En 10 años solo han extraditado 36 y en los próximos 10 pues quizás extraditen 40. Pero sí es de interés para todo el país las reformas electorales. Que no se llegue a última hora para tener que estarle haciendo colitas y que no se le puede agregar esto porque no da el tiempo. Y hablábamos que se apruebe en el 2023 para que sean ratificadas el 2024 y los hondureños sepamos con exactitud qué día, fecha serán las elecciones primarias. Porque las generales sí, muy difícil que se vayan a mover. Ya saben que es el último domingo de noviembre. ¿Qué avance se tiene y esa probabilidad que se apruebe el 2023? Voy a entrar por esa última manifestación que hizo Carlos Paz. Puede hacer que se mueva la fecha del último domingo de noviembre, porque para el miércoles vamos a firmar el dictamen de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial. Se ha pronunciado que está de acuerdo el Partido Liberal, la iniciativa viene de parte de ellos. Se ha pronunciado que está de acuerdo el Partido Salvador de Honduras. Mi partido, Libertad y Refundación Libre, el Partido del Pueblo, está de acuerdo sus autoridades y su bancada. Entonces, solo falta que se pronuncie el Partido Nacional. En la comisión forma parte Antonio Rivera Calleja, que dice que iban a consultar más. José Rosario Tejeda ya nos trajo su posición. Y Roque Elvir de Narrala también. Entonces, si se logra conjuntar los 86 votos en este 2023, tendríamos que aprobar la segunda vuelta electoral a nivel presidencial, que es una reforma a la Constitución de la República. Es un cambio a ese artículo 236, creo que es el artículo donde establece la elección de la presidenta o presidente de la República. Vamos a hacer ese cambio. Y esa tiene que ser ratificada en la legislatura del 2024. Y ahí, Carlos Paz, podría existir la probabilidad de cambiar el calendario de la fecha de la elección general y podría ser que tendría que venirse a un mes antes, al mes de octubre, para dejar el plazo que surge, que después de las elecciones, si hay que ir a la segunda vuelta electoral, se ocupa un mes para la segunda proceso electoral. Es el famoso balotaje. Balotaje o segunda vuelta. Sí. Entonces, se está construyendo eso. El miércoles les prometo ya dar más detalles, ya cuando tengamos el dictamen ya firmado y pasado, y para entregarlo a la Secretaría del Congreso, pero eso podemos anunciarlo hoy. Que algo que ha sido solicitado, reclamado por el pueblo hondureño. El año pasado hicimos mesas de socialización regionales, anduvimos en varias ciudades del país y el 97% de la población dijo que está de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Ya nos quedamos sin tiempo, abogado. Decían los nacionalistas en 30 segundos que hay que adelantar las elecciones primarias para evitar la corrupción. Eso no lo apoyamos nosotros, porque más bien ellos la cambiaron diciendo que se ocupaba dejar solo un año de elecciones y que los otros 3 años son para trabajar y gobernar. Nosotros queremos desarrollar este país gobernando estos 3 años. Bueno, abogado, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, encontramos mañana a las 4 de la tarde con otro tema, siempre de la agenda nacional. El Observatorio del Poder
y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.